Hola, ¿qué tal están? Surgimiento histórico de la ciudadanía. Indudablemente el saber filosófico, en sus dimensiones éticas y políticas, ha contribuido a la génesis histórica de la ciudadanía. Podemos decir que, en efecto, ya en la antigua Grecia, cuando existían las polis o ciudades-estado como Atenas, Esparta, Corinto, etcétera, pues se recoge esta dimensión de la ciudadanía ejercida sobre todo como participación en la política y en el ejercicio del poder. También hay que considerar el significado del concepto latino civitas o civitas, entendido como lugar de civismo o de participación en los asuntos políticos, y también el latino urs, que como se sabe significa ciudad, como concentración física de personas y edificios. En ese sentido, se puede afirmar que la ciudadanía, en su significado clásico o en su acepción clásica, se corresponde con un estatuto jurídico y político mediante el cual el ciudadano adquiere, respecto a una colectividad política, unos derechos como individuo, civiles, políticos, sociales, y unos deberes que, por ejemplo, entre ellos están los impuestos, pagar impuestos. En el significado o en la acepción moderna se corresponde con el derecho y el deber de participación en la vida colectiva y democrática de un Estado. Podemos decir que a través de estas definiciones se podría apreciar cómo el concepto de ciudadanía se ha mostrado a lo largo de la historia del pensamiento como un concepto evolutivo. Podemos también saber que la democracia surgió en la Grecia antigua y sobre todo por medio de la democracia directa ateniense, y también señalar que la identidad cultural es la dimensión humana gracias a la cual ha sobrevivido la cultura de muchas sociedades en distintas situaciones de presión social, política, económica y ambiental. Podemos comenzar por decir algunas cosas sobre la ciudadanía en Grecia y Roma. En Grecia hay que considerar principalmente las teorías de Platón y Aristóteles al respecto, el estado ideal que propone Platón en su República, y también luego en las leyes, que incluso considera Platón que tiene que haber un consejo nocturno que regula hasta los juegos de los niños para que sea un estado rígido, jerárquico, basado en el orden y en la justicia, y también en el comunismo de las clases superiores como son los guardianes y los reyes filósofos. Y también es verdad que se hace referencia, como indica entre otros Adela Cortina, que es necesaria una vida digna de ser vivida, que es aquella en la que el ciudadano activo participa en la construcción de una sociedad justa de distintas formas, y también en la que puede desarrollar en esa sociedad sus cualidades, sus talentos, etcétera, y adquirir virtudes. Por ello, quien se recluye en sus asuntos privados acaba perdiendo no solo su ciudadanía, sino también su humanidad, porque somos seres sociales, como también afirmaba el mismo Aristóteles en su libro Política. Zoon politikon, somos seres políticos o seres sociales, como se sabe. Está claro además que una herramienta esencial para llegar a ser un buen ciudadano es la educación, porque a ser ciudadano se aprende, y eso supone ya un aprendizaje desde niños, desde adolescentes, siendo jóvenes y también siendo adultos. Además, también es muy importante el ideal de participación, que sería el de la democracia griega, directa. Pero también este modelo tiene 4 limitaciones: que es excluyente, solo está reservado para varones, estaban excluidas las mujeres, los niños, los metecos extranjeros y los esclavos, y que libres e iguales eran solo los atenienses, no los seres humanos. En tercer lugar, la libertad era solo de participación, pero no estaban protegidos en la vida privada, en la cual podían darse fácilmente injerencias de la propia asamblea. Y por último, que la participación directa no es posible más que en comunidades reducidas. En ese aspecto, simplemente considerar el esclavismo ya es una muestra de la injusticia que existía en la antigua Grecia y en la antigua Roma, como se puede suponer o saber. De todas maneras, es verdad que ha habido figuras históricas, gobernantes como Pericles, que nació en el 495 a.C. y murió en el 429, de la peste o por causa de la peste probablemente, y que fue un importante e influyente político, y que también fue un gran orador ateniense, y que gobernó en los momentos de la Edad de Oro de la ciudad, en concreto entre las guerras médicas y las del Peloponeso, y tuvo mucha influencia en la sociedad ateniense, ya que un historiador coetáneo de él,
Tucídides lo denominó como el primer ciudadano de Atenas. También hay que decir que en nuestras sociedades democráticas existen sectores sociales como los inmigrantes que no tienen demasiados derechos y deberían de tenerlos al igual que los que no son inmigrantes, como el de participar, por ejemplo, mediante el voto en la vida política y otros derechos más que también podrían contribuir a que se integraran mejor. Por otra parte, esta interpretación o esta visión del ciudadano que participa en la construcción de la polis y que está interesado en las cosas públicas, ya que se entiende por público no solamente lo que es propio, sino que lo que es común, nace en la Grecia de los siglos V y IV a.C. Podríamos citar en este sentido la oración fúnebre que Pericles celebra en honor de los muertos, por ejemplo, en la batalla de Atenas contra Esparta en la guerra del Peloponeso, y que afirma Pericles: en nuestra ciudad nos preocupamos a la vez de los asuntos privados y de los públicos, y gente de diferentes oficios conocen suficientemente la cosa pública, pues somos los únicos que consideramos no hombre pacífico, sino inútil al que nada participa en ella, y además o nos formamos un juicio propio o al menos estudiamos con exactitud los negocios públicos, no considerando la discusión como un estorbo para la acción, sino como un paso previo, indispensable a cualquier acción sensata. En efecto, porque discutiendo, analizando, valorando, comprendiendo las realidades sociales y políticas, se pueden tomar mejores decisiones. Y en ese sentido, podemos decir que Pericles es un ejemplo de político prudente, sensato, muy inteligente, etc. Incluso ya varios siglos después, en Roma, se pueden decir muchas cosas acerca de la ciudadanía, ya que se entiende en el contexto también de una democracia representativa. Podemos decir que la gran expansión del Imperio Romano cambió la política y provocó una manera distinta de entender la ciudadanía. El ciudadano en la época del Imperio Romano, desde el año 27 a.C. en adelante, ya no es el que participa, sino el que tiene garantizado unos derechos, que actúa de acuerdo con la ley y que espera que ésta le proteja. Por tanto, podemos decir que el ciudadano ya no es un miembro de la polis, sino un ciudadano del imperio con otros derechos compatibles con los que tenía anteriormente, pero la situación social y política ha cambiado ya considerablemente. Este cambio se puede denominar como el paso de la polis griega a la civis romana, a la ciudad romana. La ciudadanía, por tanto, se podría decir que supone un estatuto jurídico y no un vínculo que exige responsabilidades de participación. Por otra parte, habría que distinguir claramente el concepto de ciudadanía en Atenas y en Roma. En Atenas se puede afirmar que la ciudadanía viene definida por la participación en la comunidad. En cambio, en el Imperio Romano, la ciudadanía podemos decir que es menos excluyente y representa sobre todo una formalización jurídica, una institución jurídica que supone el reconocimiento y garantía jurídica de unos derechos. Realmente, sobre estas cuestiones, por ejemplo, de lo público y lo privado, en la antigua Grecia y Roma, especialmente en la antigua Grecia, conviene destacar, por ejemplo, un fragmento del historiador Tucídides en la oración fúnebre de Pericles, en Historia de la Guerra del Peloponeso, y voy a hacer algún breve comentario sobre este fragmento de Tucídides, de este gran historiador griego. Dice así: arraigada está en ellos la preocupación de los asuntos privados y también de los públicos, y estas gentes dedicadas a otras actividades entienden no menos de los asuntos públicos. Somos los únicos, en efecto, que consideramos al que no participa de estas cosas no ya un tranquilo, sino un inútil, y nosotros mismos o bien emitimos nuestro propio juicio o bien deliberamos rectamente sobre los asuntos públicos, sin considerar las palabras un prejuicio o un perjuicio para la acción, sino el no aprender de antemano mediante la palabra antes de pasar de hecho a ejecutar lo que es preciso. Pero pues también poseemos ventajosamente esto, el ser atrevidos y deliberar especialmente sobre lo que vamos a emprender. En cambio, en nosotros la ignorancia les da temeridad y la reflexión les implica demora. En definitiva, los ciudadanos tienen que preocuparse de los asuntos públicos, porque de esa forma pueden contribuir al mejoramiento del nivel de vida del Estado, de los ciudadanos del Estado me refiero, y también pueden contribuir a que la propia marcha del Estado sea mejor,
haya menos conflictos económicos, sociales, que haya un mayor bienestar de vida para toda la ciudadanía y no solamente para unos pocos, para los ricos, etc. Y luego también está el valor que se le atribuye a la palabra por parte de Tucídides y en general por parte de los griegos, de los helenos. Y es verdad que es una importancia realmente extraordinaria, porque gracias a la palabra pensamos, reflexionamos, comparamos, analizamos y eso contribuye a tomar decisiones mejores, decisiones que conduzcan a los ciudadanos a una vida mejor, a una vida más satisfactoria, a una vida más feliz y sobre todo también que contribuyan a la paz, a la prosperidad, al progreso en la medida de lo posible, de tal forma que, diríamos, no haya guerras, no haya conflictos armados de ningún tipo, en definitiva, y todo eso contribuye también al bienestar colectivo y al bienestar también individual, y eso hay que tenerlo siempre muy presente. Esta idea de ciudadanía pues sufrió una especie de eclipse en la Edad Media y con la caída del Imperio Romano de Occidente, que tuvo lugar teóricamente en el año 476 después de Cristo, pero realmente después de la toma de Roma en el año 410 por parte de Alarico, pues ya podemos decir que ya prácticamente estaba desaparecido el Imperio Romano. Existía sobre el papel, pero en realidad ya estaba prácticamente finalizado el Imperio Romano, aunque el último emperador fue depuesto en el año 476 después de Cristo, como se sabe. Ahí sería pues la desaparición definitiva del Imperio Romano Occidente en el año 476. Empezó a surgir a partir de entonces el sistema feudal medieval, que basa la idea de ciudadanía pues en una especie de vinculación personal más que territorial, de linaje y de sangre, y se tiende a una comunidad política imperial, dejando atrás el concepto de ciudadanía de la etapa anterior. Además, en la sociedad del medievo, en la sociedad medieval, el individuo dispone de múltiples posesiones, privilegios, derechos, etc. Aunque es verdad que había los señores feudales que, diríamos, tenían todo el poder prácticamente, pues varones, condes, marqueses, nobles en general. Estaba luego el estamento clerical o eclesial y por último los siervos de la gleba. Siervos de la gleba, estamento religioso, clerical, el clero, y en la parte de arriba los nobles, que eran los que tenían el poder y la autoridad. Se puede decir también que es cierto que la ciudadanía pudo pervivir gracias a las ciudades, en cierto aspecto, particularmente las del norte de Italia. Es más, en este periodo se utilizó el término de democracias urbanas, aunque bajo esta consideración o bajo esta fórmula que se empleaba, además de en Italia, en Flandes, pues se escondía en realidad un régimen aristocrático. Se puede afirmar que la ciudadanía medieval era limitada y local, pero no del mismo modo en todas partes. Por ejemplo, diríamos que pues no había mucha participación ciudadana porque los señores eran los que dominaban a los siervos de la gleba. En ese sentido, como se sabe, los siervos, por ejemplo, pagaban una tasa anual a su señor y la sociedad estamental del sistema feudal se regía por una relación de vasallaje. Por tanto, el que era más poderoso daba protección al débil a cambio de una serie de servicios económicos. Esto era algo, en principio, claramente negativo, porque no había libertad para los siervos de la gleba y era una situación de pobreza la que había en general. También mucha gente no sabía leer y escribir, la mayor parte eran iletrados, y eso había también un nivel de suciedad en la Edad Media tremendo, en las clases bajas, en los siervos de la gleba, por ejemplo, y todo eso producía más enfermedades, etc. De hecho, la famosa peste negra, que empezó en el año 1348 en toda Europa, causó pues millones y millones de muertos, un tercio de la población o más murió por causa de la peste negra, que duró más o menos de 1348 a 1350-51 aproximadamente. Además, cabe decir también que en la Edad Media el concepto de ciudadanía reside en la subordinación política a un señor feudal o a un monarca y no en la idea de participación política de una forma clara y directa. Además, al inicio de la Edad Media, pues también se pierde progresivamente el concepto romano de ciudadanía, entendida como conquista de derechos, salvo en algunos lugares como el norte de Italia. Y con ello se sientan las bases políticas de lo que será el concepto moderno de Estado-Nación, que surgió aproximadamente más bien a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Además, el cristianismo pues introdujo una ciudadanía alternativa, separada de la política, tal como la entiende, por ejemplo, San Agustín en su obra La ciudad de Dios, que es lo que se denomina también el agustinismo político y que
da a entender que es más importante el poder del Papa, el poder religioso, que el poder civil, y que por lo tanto el poder civil, el poder de los reyes, tiene que estar subordinado a la Iglesia, porque existe, según San Agustín, el origen divino del poder de los reyes. Por lo tanto, este agustinismo político influyó muchísimo durante la Edad Media, por ejemplo, en aspectos como el nombramiento de emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, etcétera, en casos como, por ejemplo, la coronación de Carlomagno en el año 800 y otros emperadores posteriores, y pues eso también es algo digno de valorar y de considerar. De hecho, si nos ceñimos, por ejemplo, a la importancia del Estado, según Tomás de Aquino, este gran filósofo, teólogo y escolástico, pues está claro que para Tomás de Aquino, al igual que para Aristóteles, es destacable la importancia del Estado como institución natural fundamental para el ciudadano, ya que éste ha nacido para ser un ser social. Por otra parte, Tomás de Aquino distingue entre las leyes naturales y las leyes positivas, que se fundamentan en la participación que el ciudadano tiene de la ley eterna, que en realidad es la ordenación divina del cosmos, del universo. Por tanto, según Tomás de Aquino, el conocimiento de estas leyes naturales es accesible a todos los hombres, ya que su contenido se puede deducir de la tendencia de su propia naturaleza humana. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.